teléfono. Tomás. Sí, sí, lo que estábamos conversando, entonces que voy a resumirlo, hay asuntos que hace 7 u 8 años no era posible visualizarlos como parte de la discusión, incluso un consenso eventual, que hoy día sí lo son. Es decir, uno era el ejemplo del Estado social, otro tiene que ver, por ejemplo, la idea de derechos sociales como prestaciones, como un rol relevante del Estado, no único, pero relevante del Estado. El otro día escuchaba al ex ministro Belolio, diputado, en una radio y decía, bueno, yo estoy de acuerdo en que el Estado tiene que tener un rol en materia de derechos sociales, cosa que bajo el paradigma de la subsidiariedad tradicional era un rol que no se discutía al revés, que era que el Estado no tenía un rol salvo que en aquellos casos residualmente en que no podían acceder a los bienes privados. Entonces quiero decir con esto que uno tiene que mirar, obviamente que hay un fracaso en la pérdida en el plebiscito del 4 de septiembre. Obviamente que hay muchas explicaciones que uno podría estar discutiendo eternamente. Pero si uno mira la historia larga del cambio constitucional chileno, hay elementos que hace pocos años no eran objeto de la discusión y que el proceso constituyente que terminó con el plebiscito sí permitió generar una discusión o abrir las puertas a una nueva discusión bajo otros códigos. Y eso me parece, y otros asuntos que son constitucionales y que son relevantes. Por ejemplo, hay una cuestión no discutida o se discutió muy poco en términos críticos, que era la necesaria complemento entre democracia representativa y democracia participativa y directa. En todos los foros, seguramente tú también lo viste en entrevista, no habían grupos que se opusieran demasiado a esta idea de que tener una democracia representativa, pero también complementarla con democracia directa o de participativa, iniciativa popular de ley, referéndum revocatorio. Uno puede discutir el instrumento específico, pero ¿qué quiero decir? Y la Constitución actual no tiene nada de eso, salvo los plebiscitos que hemos participado. Entonces, hay elementos que nos permiten entrar prontamente, porque seguramente estos tiempos van a ser acelerados, en una discusión que parte de un punto que es muy distinto al punto que teníamos hace 1 año y medio atrás. Sí, en términos de acuerdo eventual. Claro, ahí hay dos cosas dos temas que se me encuentran en lo que tú estás diciendo. Primero, preguntarte si es normal que esto suceda o sucede solo en Chile. La idea de que los procesos constituyentes sean mucho más largos que un diseño particular, específico para un momento, como fue el del proceso constituyente recién pasado, ¿no es cierto? Sí, Que se inicia sí. con el proceso del 2019, con el acuerdo, pero en realidad entre el 2020 y el 2021, con este vértigo además que significó trabajar durante un año apurados en tratar de cumplir con los plazos, trabajando de día y de noche, y quizás poco espacio para discutir y que la sociedad misma se impregnara de muchos temas que, como tú señalas, en los especialistas venían siendo discutidos hace mucho tiempo, y especialistas me refiero a técnicos como académicos, a políticos como académicos o académicas, versus lo que en realidad pasaba en la discusión social, ¿no es cierto?, en la ciudadanía misma, desde los temas como plurinacionalidad, que pocos se acuerdan que el año 89 comprometió el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas Patricio Aylwin cuando era candidato, versus la discusión hoy día que parece vertiginosa y puesta encima sobre la mesa cuando no estábamos preparados para aquello. Entonces, eso es lo primero. Si los procesos constituyentes, no es raro que puedan durar mucho más tiempo del que nos dimos, al parecer, en este acotado proceso constituyente que acaba de terminar. Y lo segundo tiene que ver con algo que tú también esbozas en tu pregunta y que tiene que en tu columna y que tiene que ver con estamos enfrascados en la discusión de diseño nuevamente cuando quizás no hemos abordado temas de fondo en los cuales sí se pudiera avanzar, porque sí hay más acuerdo del que creemos. Sí, 2 puntos que son súper relevantes. El primero es muy, muy importante. ¿Sabes por qué? Me acordé que hace un tiempo atrás, voy a retroceder al estallido social. Antes que eso, la expresidenta Bachelet, cuando quiso llevar a cabo su proceso de cambio, se le criticaba que solo los procesos de cambio se producen en crisis política. ¿Okay? Uh-huh. Y si uno mira los países, en particular hay 2 formas de hacer los cambios constitucionales. Uno que son, claro, las crisis políticas, las crisis de independencia, las transiciones de dictadura a democracia. Hay ejemplos comparados en que hay un momento en el cual se dictan constituciones y por lo tanto tenemos el caso español, el caso colombiano, el caso brasilero, de transiciones o de momentos de crisis muy complejas, profundamente complejas en las sociedades que trizan estas sociedades y una
última salida el cambio constitucional. Pero pasa que en una de esas nosotros estamos en otras figuras que se llaman los cambios constitucionales en democracia. Es decir, que los países democráticos también pueden cambiar sus constituciones, pero en esos casos, que era lo que yo alguna vez planteaba en un seminario, los procesos son de largo aliento, son lentos, no son acelerados como el caso de las transiciones o de una gran crisis profunda disruptiva. En una de esas, como la crisis institucional del 2019 se canalizó por vía de la convención, estamos más bien en que es una etapa dentro del proceso largo de cambio constitucional. Es decir, por ejemplo, en Suecia se iniciaron dictando leyes fundamentales o constitucionales en el año 74 y termina el año 91 en su ciclo largo de cambio constitucional. En Suiza también pasó, porque me acuerdo que haberlo analizado desde el año 77 hasta el 2000, y por lo tanto son distintos momentos en los cuales estos países se van otorgando. Y estoy contando Chile a partir del año 90 del Chile democrático. ¿Okay? Entonces puede ser que al final del día, en el momento que tengamos un nuevo texto constitucional, estemos en ese derrotero largo de cambio y que se cierra con una convención, o como se llama en el futuro, pero que el momento constituyente que tuvimos hoy día fue para plantear la agenda temática y renovar la agenda temática, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Entonces, y lo otro tiene que ver con lo que tú señalas. Lo que pasa es que yo creo que una de las debilidades de la convención, y lo digo en la columna, tú sabes que yo lo asesoré, lo seguí y también lo planteé, era que lo común que tienen los procesos constituyentes exitosos es que hay un acuerdo político amplio que se discute mucho en términos de cuál va a ser esos temas que van a forjar ese acuerdo. ¿Okay? Me acuerdo del caso español, que la discusión mucho giró en torno a aceptar el Estado social, pero también la propiedad y la economía de mercado para el mundo de la izquierda. Mira lo que es, son 40 años atrás, pero eso fue el núcleo duro de la discusión constituyente, y por lo tanto se fijó un marco de asuntos que fueron el pacto constitucional. En Colombia, que es más cercano geográficamente también el tiempo, hubo unas negociaciones en que se armó un listado temático para ir y a partir de eso construir un texto constitucional. Y eso, creo yo, si uno analiza y lo expresaba en la columna, ha sido lo menos tratado en nuestro proceso constituyente. Siempre hemos estado enfocados al mecanismo, al instrumento, desde la campaña del 2013, en que era una C, y que fondo había que marcar en el voto, no sé si te acordás, y por lo tanto siempre era el instrumento, el mecanismo. Pero la pregunta es, ¿de qué debería tratar este pacto constitucional chileno? Es lo que se ha dejado de lado. Por lo tanto, sin quitar ninguna atribución a la próxima convención, que es la constituyente por definición, sí, las fuerzas políticas tienen que empezar también a mirar cuál es esa línea temática básica que podría ir conformando un eventual pacto para que también la discusión constitucional de los candidatos y candidatas a la constituyente y en la constituyente también estuviéramos hablando que el sistema político más o menos tiene claro para dónde tiene que ir. A eso me refería en el texto. Y ahí dos preguntas nuevamente que forman parte de la discusión actual. Uno, ¿cuándo los bordes pasarían por sobre una válida discusión constituyente, que es lo que han dicho incluso representantes o académicos vinculados a la derecha, ¿no es cierto? Que es como, esto sería más una reforma que una nueva constitución. ¿Y por qué quizás eso sería malo? Si tú pones los ejemplos de procesos como el de Suecia o el de Suiza, que se impulsaron mediante reformas iniciales que le fueron dando forma paulatinamente a un texto definitivo, ¿cuándo tú sientes que se estarían pasando a llevar ciertos límites? Y parto con esa pregunta. Dale con eso. Sí, lo que pasa es que yo distinguiría una cosa. Un borde o un marco es más bien parecido a las bases de algo. Es decir, por ejemplo, si yo defino el Estado social, pero puedo tener múltiples formas de aterrizar ese Estado social. Y por lo tanto, la discusión constituyente puede tener, voy a mostrar un abanico, desde un rol muy preferente o prioritario del Estado en materia de provisión social a un modelo mixto. Y ambos serían modelos sociales de Estado. Y entre uno y otro hay un sinnúmero de alternativas. Por lo tanto, o que yo diga, saben que van a haber derechos sociales en Chile y la forma en que estos se vayan otorgando
va a quedar completamente a disposición del constituyente. Es una forma de fijar una base, pero distinto es decirle de qué manera él tiene que, o el órgano constituyente, redactar ese contenido. Sabe que usted va a optar por un solo tipo de modelo de Estado social. Perfecto. ¿Y cuáles para ti, Tomás, serían los temas que sí debieran formar parte del marco, entonces? Estado social, derechos sociales, equilibrio entre naturaleza y libertad de empresa, presidencialismo en general, porque pareciera que eso fue el acuerdo, y la convención verá, o el órgano, de qué tipo de presidencialismo, que hay múltiples, descentralización, me parece que en democracia representativa con participativa en general, después la convención verá cómo lo aterriza. Por ahí yo diría, en el fondo, la paridad, que me parece que es una cuestión que como estructural que queda, y por lo tanto la pregunta es, ¿cuántas constituciones tú podrías redactar a partir de esas líneas generales? Perfecto, muchas. Claro. Y ahora con respecto a la otra discusión, que es la que se ha tomado, digamos, la mesa, ¿no es cierto?, al inicio, como tú señalabas, hasta ahora, respecto de las formas o el diseño que tendría este nuevo órgano en esta nueva etapa, no sabemos cuánto va a durar, tampoco si va a ser la última van a venir más. ¿Cuál te parece a ti que pudiera concentrar aquello con lo que iniciamos la conversación, que son el punto de encuentro entre la cuestión constitucional que viene de hace muchos más años y la agenda social que es urgente, que pide cambio y que es lo que está en el fondo del malestar de la ciudadanía? Considerando que la crisis institucional, política, social, también arrastra a las instituciones del Estado como el legislativo, ¿sería posible, por ejemplo, generar un órgano que estuviera o que los acuerdos estuvieran solamente concentrados en el Congreso? ¿Crees que es necesario que participe nuevamente la ciudadanía? ¿Te parece que una convención similar a la anterior debiera ser el diseño a repetir o algo más parecido a lo que pasó con el proceso de Bachelet? ¿Cuál te parece a ti que es el camino más adecuado? Sí. A ver, yo diría dos cosas ahí. Una, que una cuestión que está en lo primero que tú señaláis, que es el pacto social versus el pacto constitucional. Nosotros igual yo creo que fuimos injustos con la convención en pedirle que pactara un pacto social cuando su trabajo era acordar un texto constitucional o un pacto constitucional, que son distintos. El pacto constitucional es unas reglas de convivencia para solucionar nuestros problemas, y el pacto social es aquello que nos sostiene o que nos une como sociedad, que es mucho más amplio y de mucho más largo plazo que un texto constitucional. Pero de igual manera, el acuerdo o pacto constitucional podría tener visos o luces sobre el pacto social. Cuando uno dice los derechos sociales van a ser relevantes, al mismo tiempo que estáis tratando la Constitución, estás tratando un acuerdo societal sobre la salud, sobre las pensiones, sobre la forma de la corrección de las desigualdades sociales. Por lo tanto, hay un viso ahí de pacto social. Ahora bien, diciendo eso, porque no es menor ir visualizando ciertos elementos de un pacto, porque te van a ayudar a mirar también el problema o el pacto social pendiente. La fórmula creo yo que tiene que ver con dos cuestiones. Una, que tiene que haber un órgano electo, tiene que haber ciertas reglas que en otra dimensión ya fueron y son parte de la discusión que tiene que ver con la paridad, pueblo indígena, hay una discusión sobre el número de escaños, pero también con una cuestión que en un momento se difuminó en la convención, que era la conexión permanente entre ciudadanía y órgano de representación, que era la convención. Uno de los elementos que explican las crisis del órgano representativo son que se pierden en la vinculación permanente con la ciudadanía, y aquí me refiero a la participación ciudadana. Yo creo que un elemento clave, independiente de quienes integren la convención, y ojalá sea una mixtura entre partidos políticos, independiente de la fórmula que se adopte, tiene que ver con una reconexión permanente con las visiones de las personas. Y eso me parece que es algo que hay que retomar en la discusión. Los alcaldes, lo decían la semana pasada a través de su presidenta, Carolina Leitao, que en el diseño que se esté configurando se debe incorporar la participación ciudadana, y no solamente porque los alcaldes tengan un rol, sino básicamente porque es el momento o el espacio, el nivel donde la política representativa se reconecta con la ciudadanía. Y ahí yo creo que si uno tuviera que mirar para atrás,
pasó o no fue suficientemente procesada esta necesidad de participación Pero en la ¿cuál convención. sería, perdón, ese diseño que pudiera incorporar la participación ciudadana y que es distinto al de las iniciativas populares de norma, por ejemplo? Es que un buen punto, porque la iniciativa popular de norma, en términos de participación, no es, por ejemplo, no es un espacio deliberativo, es un espacio de opinión. ¿Ok? Ponerle un like o apoyar una iniciativa es una fórmula, de las fórmulas de participación es la más sencilla, porque tú adhieres a una posición de alguien. Pero cuando tú vas recogiendo, esa es una forma correcta, no me parece que eso es ok, pero también cuando tú tienes momentos de deliberación con la ciudadanía, que alguna vez se planteó la discusión de la convención, que iban a haber encuentros de discusión deliberativa, jornadas deliberativas, en las cuales los convencionales discutieran con los ciudadanos y ciudadanas sobre los asuntos que estaban ellos tratando, te da otra mirada, no solamente la de tu sector político, no solamente la de tu grupo político, no solamente la de tu reivindicación, sino te da una mirada amplia de lo que está ocurriendo en la ciudadanía. Y eso es lo que hay que, yo creo, retomar, porque es la fórmula en la cual los sistemas de representación se han ido reconectando, que es a través de participación. Por decir, la iniciativa popular, perfecto, pero no nos perdamos en que la iniciativa popular de ley era incorporar tu clave única y adherir a una propuesta, pero no era una deliberación democrática. Claro, era o como pasa con los plebiscitos, que también es como es opinar sobre lo ya votado, sobre lo ya deliberado, que es lo que no sucedió con el proceso de la presidenta Bachelet, que al revés incorporaba mucha deliberación en cabildos ciudadanos, participaciones incluso desde los encuentros locales autoconvocados, ¿no es cierto?, en las casas. Claro. Luego en las plazas, luego en los municipios y así más grandes. O sea, una bonita mixtura entre ambos últimos procesos constituyentes pudiera ser también aquello que nos reconectara y lograra ese encuentro entre el pacto social y el pacto constitucional que tenemos que avanzar. De partida, mira, tú decías, acabas de ocupar una palabra que el proceso de la expresidenta tenía en su etapa, y una se llamaba el encuentro. En el diseño macro, en el encuentro, porque se llamaba el encuentro entre ciudadanía y sistema de representación. ¿Por qué? Porque se sostiene la idea de que hay una crisis de confianza en las instituciones, por lo tanto tienen que reconectar. Y a lo mejor una mixtura, como tú decís bien, entre una convención electa con independientes, de la forma que se adopte ahora, escaño, de la forma que se adopta ahora, más participación ciudadana te va a nutrir y te va a dar una legitimidad que es necesario para efectos de que cuando tú salgas con ese texto a obtener la adhesión en un plebiscito final, las personas dicen, hoy, pero yo he sido parte de ese proceso. Oye, muy bien, entonces, muchas gracias. Porque ahí hay, ¿qué? Perdón, sí, Tomás. No dije nada. Ya. Oye, me gustó mucho esta conversación. Yo creo que de alguna manera igual le da mucho ánimo a esa, o sea, no sé si mucho, pero al menos le da ánimo y esperanza a ese grupo de ciudadanos y ciudadanas que forma parte de la audiencia de Radio USACH, muchos de ellos preocupados por el proceso constituyente, en dos facetas. Primero, en términos de que los procesos constituyentes pueden durar mucho más tiempo que un hito en particular o una etapa en particular como la que acabamos de vivir, y que no por su fracaso en el plebiscito del 4, su rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, se cierra el proceso. Hay distintas formas y distintas maneras de construir un nuevo texto constitucional e ir avanzando en acuerdos que vayan poniendo en común aquellos puntos de vista que hace, y esta es la segunda parte, una década atrás estaban en tal nivel de distancia, pero que ahora están mucho más cerca, como en la posibilidad de avanzar un Estado social, con las distintas miradas que aquí se pongan de acuerdo y que finalmente nos permitan avanzar a ese pacto social y a ese pacto constitucional que nos lleve a un nuevo texto. Muchas gracias, Tomás Jordán, abogado, cientista político y académico de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Como siempre, súper buena conversación contigo sobre este tema. Te vamos a seguir llamando. Sí, encantado. Un gran abrazo. Que estés muy bien. Buena semana. Igualmente. Gracias. Chao. Chao. Informarse es central en nuestra estación.